Hola, buen día. En este curso vamos a platicar, bueno, más bien les voy a explicar tres cosas que no pueden faltar en tu página web empresarial en este 2023. Este tema de lo que podemos poner y lo que no podemos poner en nuestra página web ha sufrido bastantes cambios desde que llegó el Internet hace más de 20 años. Entonces, hoy en día no podemos pretender que lo que nos funcionó hace 20 años, si es que tu empresa ya tiene más de esa edad, no podemos pretender que eso siga funcionando hoy. Incluso no podemos pretender que lo que nos funcionó hace 5 años o hace 3 siga siendo funcional al día de hoy. Hoy les voy a platicar sobre bastantes cosas que tenemos que contemplar a la hora de diseñar una página web empresarial. Y quiero aclarar que no estamos hablando de una tienda en línea, ¿ok? Para una tienda en línea necesitaríamos otro curso aterrizando lo que vamos a ver hoy a un e-commerce. El día de hoy solo vamos a hablar de una página web empresarial, es decir, una página web en la que entramos a ver información sobre una empresa y por la que no se puede comprar directamente desde ahí, ¿ok? Entonces, en 2023, pues hemos visto cambios como el surgimiento o el auge de ChatGPT. Hemos visto hasta la fecha, ¿no? Ya en 2023 tenemos noción probablemente en nuestra empresa de que existen maneras de construir sitios sin código, de que existen maneras de construir sitios sin necesidad de ocupar un constructor de sitios, que hay maneras en las que podemos crear una página web sin necesidad de contratar a un programador, ¿ok? Entonces, pues a veces en el intento de contratar o crear algo que no sea a lo mejor 100% profesional, pero que va a servir para lo que nosotros en ese momento necesitamos resolver de nuestro negocio, como presencia online, pues no siempre ajustamos la estrategia de diseño web empresarial como debería ser. Entonces, en este curso lo que vamos a hacer es que yo les voy a contar cosas clave que tiene que tener su sitio web empresarial y incluso les voy a dar algunos tips de cómo hacer esa medición y seguimiento de cómo el usuario está moviéndose dentro de su sitio web. Entonces, vamos a pasar a ver el temario para que les cuente un poco qué es particularmente lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, vamos a hablar del diseño web empresarial. Les voy a contar qué es lo que es, a qué nos referimos cuando hablamos de diseño web empresarial, porque sin esta noción básica es un poco complicado entrar a todos los demás temas. Después vamos a hablar de los elementos esenciales que tiene un sitio web empresarial. Es decir, vamos a explicar qué es lo que sí o sí debería tener un sitio web que ustedes creen para su empresa. Vamos a hablar de la experiencia de usuario y usabilidad. Estos términos están un poco malgastados y realmente no siempre sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de experiencia de usuario o de qué es lo que realmente podemos aterrizar en una estrategia de creación de sitio web empresarial a la hora de hablar específicamente del término experiencia de usuario. Vamos a ver el tema de la usabilidad también y yo les voy a dar ejemplos de cómo afecta cuando no tenemos una experiencia de usuario amigable en nuestro sitio web. Vamos a hablar del tema de la optimización para motores de búsqueda y aquí tenemos muchísima tela de dónde cortar. Como es un curso que no es 100% técnico ni para un perfil intermedio o avanzado, no voy a hacer hincapié en todo lo que hay detrás del universo del SEO, que es la optimización para motores de búsqueda, traducido del inglés Search Engine Optimization. Entonces, bueno, hay muchas cosas que si les interesa como indagar más en ese universo dentro de el mundo ya del marketing. Les recomiendo que, pues, después de que terminemos este curso, ustedes puedan también leer como o buscar información extra, porque yo lo que les voy a dar hoy en este tema de optimización para motores de búsqueda es algo muy digerido, es algo muy básico y que son nociones que ustedes tienen que tener para cuando estén pidiendo los diseños de un sitio web. Es decir, ustedes tienen que entender estos básicos del tema de la optimización para motores de búsqueda, porque el día que ustedes deleguen a lo mejor el hacer un sitio web empresarial, necesitan tener estas nociones claras para poder delegar eficientemente incluso esa optimización del sitio web. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a hablar de los conceptos básicos de SEO y de la importancia para el éxito en línea. Es decir,
de cómo la presencia en línea se puede ver beneficiada a través de aplicar correctamente los conceptos básicos de la optimización para motores de búsqueda, también conocida como SEO. Y al final les voy a platicar, bueno, les voy a mostrar herramientas de análisis y seguimiento de datos. Para el tema de la experiencia de usuario, les voy a mostrar una en específico. Y para el tema de SEO, de análisis, de seguimiento de datos, vamos a ver otra herramienta que también les voy a dar el recorrido al final del curso para que la conozcan un poco más a fondo. Estas herramientas es súper importante que no que las tengamos dominadas como dueños de negocio, pero sí que sepamos para qué funcionan y qué es toda la información que yo puedo obtener de ahí. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que no podemos medir no se puede mejorar. Entonces, como negocio, como pyme, siempre estamos buscando una mejora constante. Si no tenemos parámetros de cómo estábamos hace un año, por ejemplo, no sé cómo voy a hacer que sea mejor el año siguiente, ¿ok? Entonces, el principio básico de lo que no se puede medir no se puede mejorar aplica para todas las estrategias de comunicación y ahora que estamos hablando de, en particular, el sitio web empresarial, es importante que yo les explique cómo es que puedo recurrir a herramientas gratuitas y confiables para el análisis y el seguimiento de los datos que voy a estar obteniendo en mi sitio web. Entonces, arranco con esta parte de 7 de cada 10 empresas en México no se han digitalizado. Es decir, el 70% de las empresas en México no han dado el paso hacia la digitalización. ¿Qué implica digitalizar una empresa? Implica que los procesos que solo se podían hacer con papel, en presencial, de forma física, se puedan ahora también hacer de manera virtual, digital, y que el cliente pues no siempre tenga que darnos papeles físicos o que no siempre tenga que ir a nuestro punto de venta para cerrar un trato con nosotros. Entonces, ¿por qué se los pongo al inicio de este curso? La digitalización en México e incluso la falta de digitalización en las empresas es una razón por la que la vida promedio de una empresa disminuye y es no de los principales obstáculos en las pymes al día de hoy, pero sí es un obstáculo importante a la hora de buscar escalar nuestro negocio. Si yo no tengo digitalizados mis procesos, incluso mi manera de vender, o lo más que pueda, digitalizarlo en mi negocio, a la hora de que yo busco escalar y crecer mi empresa, crecer mis números, el tiempo que yo necesito para hacer eso versus si hubiera digitalizado la empresa antes de empezar a crecerla, es una diferencia abismal. Y como pymes, pequeñas y medianas empresas, lo que tenemos que hacer es aprovechar todos los recursos que tenemos a la mano al máximo. Es decir, no tiene que haber ocasión para desperdicio. Si nosotros no digitalizamos nuestra empresa a tiempo o no comenzamos a dar por lo menos algunos pasos para ganar nociones y empezar a averiguar cuál es el primer paso, la competencia nos come vivos. Entonces, este curso también es para que ustedes empiecen a hacer conciencia de cuáles son esas partes en mi negocio que tengo que empezar a digitalizar, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos que ya puedo manejar a lo mejor digital que no es tan complicado y que no va a repercutir de manera negativa en mi negocio, que incluso requiere poco esfuerzo? ¿Qué es eso que incluso requiere poco esfuerzo versus el impacto que tendría en mi negocio? Estoy hablando de cosas tan sencillas como comenzar a digitalizar los contratos, es decir, usar herramientas en línea, que hay bastantes gratuitas o con límite gratuito, que me permiten que todos los contratos que yo tenga que obtener firmados por cliente, los pueda yo enviar y recibir de manera digital sin necesidad de imprimir una sola hoja. Entonces, ese tipo de pasos, primeros pasos tan sencillos, nos ayuda bastante para cuando nosotros queremos entrar en un proceso más grande de digitalización. Uno de esos procesos de digitalización es obviamente que en los canales digitales mi empresa esté presente. Es decir, que si alguien quiere buscarme en línea, yo aparezca en los resultados. Ahora, les dejo también este dato. Este es un estudio que hizo el INEGI en 2019, es el más reciente que se tiene respecto a empresas. Y bueno, lo que nos platica el INEGI en este estudio es que la vida promedio de una pequeña o mediana empresa es de 7.8 años. ¿Cómo, como empresa que está viendo este curso, puedo aumentar
ese promedio de vida para mi propia empresa. La digitalización es una parte clave de esos factores que incrementan la vida promedio de nuestro negocio, de nuestra empresa, de nuestra marca. ¿Por qué? Porque en un mundo en el que constantemente está actualizando la manera de consumir y de producir contenido, si nuestra empresa no está digitalizada y nuestro cliente no puede encontrarnos en línea, lo cual es un hábito que ya tiene instalado, nuestra probabilidad de sobrevivir conforme avanzan las décadas se hace más y más pequeña. Ahora, ¿por qué es importante que si mi consumidor ya me está buscando en línea, yo no lo haga que a fuerza tenga que buscarme o que sea una forma rebuscada en la que puede contactar conmigo? El consumidor hoy en día tiene el hábito de que fácilmente puede contactar a la empresa eh, que quiera, ¿no? Y puede pedirle lo que necesite por el canal que necesite. Muchas empresas obviamente no tienen como esta ventaja para sus clientes. ¿Qué es lo que pasa? Conforme avanza el tiempo, se ha observado que las empresas que no tienen esa posibilidad de atender un deseo al que ya está acostumbrado a resolver fácilmente un cliente, lo que pasa es que el cliente se va a ir con la competencia que sí le resuelva de manera ágil esos problemas. Porque lo que pasa es que estos consumidores, nosotros incluso como clientes de cualquier marca, ya tenemos ciertos hábitos. Si ustedes buscan literatura sobre negocios, una de las cosas que pueden profundizar es el tema de la creación de hábitos nuevos y la educación de los usuarios. Educar a un usuario o hacer que cambie sus hábitos es de las cosas más difíciles de hacer para una empresa, marca, negocio. No importa la presencia que ya tengan a nivel mundial, siempre es más fácil y más barato que ustedes vayan acorde a los hábitos que ya tiene el consumidor a que busquen que los cambie o que los adapte a unos diferentes solo porque ustedes no pueden resolver el problema como su cliente lo está necesitando en este momento. ¿Ok? Entonces, si yo quiero cambiar hábitos de mis consumidores, me voy a quedar sin clientes. Si yo busco adaptarme a los hábitos que ya tienen hoy, voy a incluso obtener más clientes potenciales. Vamos a arrancar con los conceptos clave que les mencionaba. Empezamos con qué rayos es diseño web empresarial. Los sitios web que se diseñan con el objetivo de dar a conocer a las empresas y compañías, sus productos, sus servicios, toda aquella información relacionada con estas, eso es un sitio web empresarial. No importa el tamaño de la empresa, si es una empresa grande, mediana, pequeña, microempresa, tener una web corporativa es el mejor escaparate que se puede tener hoy en día. La gente está ya muy acostumbrada a que si escuchamos de una empresa, la googleamos. A que si escuchamos de un producto nuevo, lo googleamos. No necesariamente en Google, ¿no? Dependiendo de la generación. Hay generaciones, por ejemplo, la Gen Z, googlea, ¿no? O pone las cosas en el buscador de la aplicación de TikTok. Las generaciones, pues a lo mejor millennial, late millennials incluso, lo que hacen es que en Instagram buscan a lo mejor la marca que acaban de escuchar para ver cómo está en redes sociales. Y pues a nivel general, y sobre todo las generaciones X y la generación Boomer, ya están un poco más habituados a buscar en web, ¿no? Es decir, a buscar en Google un término en específico, el nombre de una empresa que me acaban de mencionar, para ver cómo está su presencia en línea. Entonces, esto que les digo de que no importa el tamaño de la empresa, un sitio web empresarial es sí o sí necesario, es porque si tú no estás en Internet, la gente ya lo toma hoy en día como que no existes. Si bien obviamente estamos hablando de un ambiente generalizado o de condiciones generalizadas, en el que hay acceso a Internet, acceso a dispositivos móviles con Internet, etcétera, 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 tenemos que apegarnos pues a esas condiciones generalizadas, porque pues les aseguro que muy pocos de ustedes que están viendo este curso tienen una empresa que solo opere en un lugar arriba en la sierra donde no hay señal, nunca, ¿no? Ni de teléfono. Entonces, como esas no son las condiciones que ya están generalizadas, tenemos que adaptarlo a lo que ya está pasando hoy como empresa. Si yo como empresa no tengo un sitio web empresarial, lo que va a pasar es que cuando la gente intente saber un poco de mí, uno, a lo mejor en el peor de los casos, o bueno, más bien en el mejor de los casos,
no encuentra absolutamente nada de información y en el peor de los casos va a encontrar lo que Google quiera contarle de mí. Eso puede ser reseñas que a lo mejor da otro sitio sobre mi empresa, información que está contando otro sitio sobre mi empresa, porque ustedes acuérdense que cuando buscamos en Google, si el buscador no encuentra, por ejemplo, yo quiero buscar, ¿qué será? El sitio de la Canaima, ¿no? Quiero saber más información de la Canaima, del capítulo Guanajuato. Si no encuentro yo, si la Canaima no tuviera una página web en particular, ¿qué es lo que pasaría? Google me va a arrojar los resultados que le parezca que me pueden servir, ¿no? Eso puede implicar una nota en la que se está difamando a alguien de la Canaibe, que imagínense el poder que eso tendría en alguien que está por primera vez investigando sobre la Canaibe, la primera impresión que generaría, ¿no? O una nota de prensa en la que están hablando increíble de la Canaibe, de una iniciativa que nació en la Canaibe, Guanajuato. Cuando no tenemos presencia en línea con un sitio web presencial o tenemos un sitio web que no aparecen resultados, que es todavía peor, que vamos a ver cómo evitamos eso más adelante, el consumidor o la persona posible cliente que está buscando información sobre nosotros, lo que va a confirmar es lo que ven los resultados de Google. Entonces yo tengo que tener cuidado para que yo como empresa tenga el poder de lo que aparece en Internet cuando buscan mi nombre. Hablando de redes sociales, obviamente solo cuido con el contenido pues que subo a mis redes sociales. Y hablando de la Internet en general, yo lo cuido teniendo un diseño web empresarial cuidado, decente, que tenga las características mínimas viables y que además tenga la información que mi consumidor va a estar o mi usuario potencial va a estar buscando en Internet sobre mí. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener un sitio web empresarial? ¿No? ¿Por qué rayos es importante o relevante que estemos hablando de esto, incluso estando en 2023? Hay empresas e industrias para las que es un poco más obvio este tema. Entre más industrial sea el rubro, por ejemplo, manufactura, hablando de fabricantes, pareciera que este tema no es importante. Ahora, imagínense en un mundo del que les platiqué hace rato, en el que el 70% de las empresas en México no está digitalizada. Imagínense que alguien que está buscando fabricantes entra a Google y em, pone el nombre de su empresa acompañado de la palabra fabricante. No sé, imaginemos que su empresa se llama Moda y Ellas AC, ¿no? Y entonces yo busco Moda y Ellas fabricante, ¿no? A lo mejor yo soy fabricante, la gente me ubica así y por eso googlea tal cual es. Imagínense que esta persona me quiere comprar a mí porque escuchó de un pariente que yo vendo mayoreo y que vendo prendas de buena calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces sucede que cuando entra a internet y busca con esas palabras Moda y Ellas fabricante, en lugar de salirle mi sitio web, porque yo no tengo sitio web empresarial, le va a salir una empresa que o tenga un nombre parecido o que también sea fabricante en México, ¿no? En donde esté buscando la persona los resultados. Porque, ojo ahí, las búsquedas de Google también son ajustadas dependiendo de la geolocalización, es decir, dependiendo de dónde indica nuestro dispositivo móvil o la computadora que estamos actualmente ubicados. Ok, entonces dicho esto, imagínense que yo no tengo la página web y lo primero que le va a aparecer a esta persona es una página de mi competencia que también son fabricantes. Y resulta que tiene una página en línea muy buena, que tiene incluso reseñas de clientes en la página web y así sucesivamente. O sea, como muchos elementos que de repente hace que se le olvide que al que le habían recomendado era yo. Y esta persona compra, ¿no? O hace el contacto por la página web, hace clic en el botón con el link de WhatsApp y compra a esta competencia, ¿no? Cuando en realidad lo que quería o a quien le habían recomendado era a mí. Pero como no me encontró en internet, pues no me compró a mí, ¿no? Y compró a la persona que estaba a la mano digitalmente, ¿no? Ese es el problema de no tener presencia como empresa. Pues bueno, en primer lugar, la importancia, ya hablando de esto que les traje aquí para el curso, en primer lugar, tener un sitio web empresarial crea una impresión positiva en los visitantes.
Esa primera impresión que no se olvida cuando tenemos un buen sitio web empresarial es algo que no se olvida. Y de la misma manera, si tenemos uno que causa una mala primera impresión, también es algo que no se le olvida a los visitantes. Otra cosa importante por la cual es bueno tener un sitio web empresarial es que influye en la decisión de compra y transmite confianza y credibilidad. Lo que les decía, si alguien, si esta persona, por ejemplo, ficticia que me inventé, que no les compró porque no tenían un sitio web empresarial, si vio este sitio web de la competencia, que se veía bien, que se entendía cada clic a dónde lo llevaba, que cargaba rápido, que tenía imágenes buenas, de calidad, eso lo que hace es que quien está viendo la página sienta que puede confiar y que esta empresa tiene credibilidad por la imagen que está mostrando en línea, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que sí sea un diferenciador a nuestro favor y no a favor de nuestra competencia, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante de tener o por qué otra cosa es importante tener un sitio web empresarial? Esta herramienta en particular es una manera en la que nosotros podemos llegar a un público más amplio, ¿m? Que ya no dependemos de la locación para generar visibilidad y aumentar nuestras ventas. Si yo soy un mayorista, por ejemplo, o un fabricante, y tengo un local físico, pero también tengo una presencia digital, mi sitio web empresarial, mis redes sociales bien trabajadas, lo que va a pasar es que yo no nada más voy a tener clientes que lleguen a la puerta de mi local. También voy a poder hacer ventas con personas que no podrían venir al lugar donde yo tengo mi local. Por eso es que es súper importante que ustedes tengan un sitio web empresarial, porque eso les ayuda a generar más visibilidad y aumentar las ventas sin depender de un punto físico de venta. ¿Ok? Ahora vamos a platicar de los elementos esenciales del sitio web empresarial. Y para eso les voy a abrir un ejemplo antes de que empecemos a ver ya los términos técnicos. Les voy a mostrar el sitio web de nuestra casa consultora para que vean un poco de a qué me refiero con, o bueno, a qué me voy a estar refiriendo con alguno de los elementos que voy a estar mencionando. Este que tenemos aquí arriba, donde dice Home, About, Servicios, Contáctanos, Descargables, es un menú de navegación. Es decir, es una barra en la que yo puedo, dependiendo de a qué acceda, dependiendo de dónde dé clic o pose el cursor, es decir, el mouse, mm, me va a abrir una lista de opciones. Algunos tienen lista de opciones, otros no, nada más llevan a una página. Aquí, por ejemplo, en servicios, veo que me abre un menú aparte. Este menú, pues al final incluye aquí links a distintas páginas, ¿ok? Entonces, este es un menú de navegación. Esto que estamos viendo es la página de inicio, el homepage. Esto que tenemos aquí es un carrusel con varios elementos y cada elemento, cuando yo doy clic aquí, me lleva a distintas páginas. Esto que vemos aquí es un elemento que en los sitios confiere fiabilidad y credibilidad. Estamos viendo una cintilla de personas con las que hemos trabajado, socios, partnerships, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante incluir este tipo de elementos en los sitios? Porque brinda confianza a la persona que los está abriendo. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema del About Us. Si se dan cuenta, pues tenemos imágenes, texto, botones. Hay espacio que separa cada elemento de otro. Entonces, la sensación que tenemos, pues es que es claro, que no hay elementos que saturen la página y que cada cosa tiene su lugar. Aquí, por ejemplo, igual están viendo como algunas reseñas. Aquí estamos viendo pues elementos que nos llevan a otra página del sitio. Y lo que quería enseñarles era también este pie de página.
Hay muchas maneras de tener un pie de página. Les voy a enseñar otra página para que vean de qué hablo. Aquí, por ejemplo, pues están viendo la página de nuestro equipo. Esto que les quiero enseñarlo aquí abajo es otro pie de página que también lo vamos a hablar en los conceptos ahora de experiencia de usuario. Si se dan cuenta, pues este pie de página, si alguien llega hasta abajo del sitio, puede escoger a qué otra cosa se quiere dirigir, a qué otra página quiere acceder. Entonces, eso hace que la gente siga interactuando con mi sitio, ¿no? Versus si no pusiera yo un pie de página o algún elemento que trajera links extras para seguir interactuando y navegando en el sitio. Esto que les acabo de desplegar es el menú, pero pues ya abierto a pantalla completa, dependiendo del tema, es decir, de em, la plantilla o diseño que ustedes estén ocupando para su página web, esto será posible o no. Les voy a enseñar esta parte de los descargables para que también les ponga algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo, esto es el título de la página. Este es como el contenido. Estos son ejemplos de imágenes. Estos son botones. Y aquí tenemos otro pie de página. ¿Ok? Entonces ya les enseñé algunos elementos clave del sitio. Este, por ejemplo, que ven aquí es un icono. Este es un menú, que es lo que abre el menú de navegación. Le voy a dar clic aquí en este icono para que regresemos a la página de inicio y nos vamos a regresar a la presentación. Oh, antes de que se me olvide, este elemento también es importante, es la barra de búsqueda. Si yo le doy clic, me va a dejar buscar aquí un elemento o con una palabra clave, obtener contenido relacionado. Y listo, ahora sí, explicados los básicos, vámonos a la presentación de nuevo. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los elementos esenciales del sitio web empresarial. Un sitio web empresarial debe tener diseño atractivo y responsive. El diseño atractivo tiene que ver con una página que sea agradable a la vista, que den ganas de seguir interactuando con el sitio, que la primera sensación que tengo no sea ¿a dónde rayos entré? Mejor me salgo y cierro la página. Un diseño atractivo lo que hace es que la gente quiera seguir interactuando con el sitio y sobre todo es importante que aquí les aclare los colores que ustedes vieron, por ejemplo, en la página que les mostré, en nuestro sitio, como casa consultora, tiene que ver o está relacionado con nuestra identidad de marca, ¿no? Si ustedes tienen un sitio web y no está relacionado con la identidad de marca que ustedes han manejado siempre, eso lo que hace es que genera desconexión y desconfianza con la persona que está visitando el sitio. Sobre todo si es alguien que ya ha visto sus redes sociales, que ya ha ido a su punto de venta y que ubica a lo mejor hasta el logo de la marca y ustedes no lo ponen en el sitio web ni tampoco usan los colores de la marca y usan algo totalmente distinto, el consumidor se da cuenta de que ahí no hay conexión ni coherencia. Entonces lo que hace es que va a desconfiar y va a dejar el sitio web. Cuando hacemos un esfuerzo como crear un sitio web empresarial, lo mínimo que tenemos que hacer es poner todo de nuestra parte en diseño, en configuración, en todo sentido, para que el consumidor o el posible cliente se quede en el sitio web, avance, navegue, siga interactuando. Lo peor que nos puede pasar es haber hecho la inversión de tiempo, de recursos humanos, de recursos económicos y que el consumidor que está viendo nuestra página, o bueno, el usuario que está viendo nuestra página web, se salga en los primeros 5 segundos, ¿no? Si no retuvimos su atención o si le generamos desconfianza. Eso es un diseño atractivo. Ahora, ¿qué es un diseño responsive? Un diseño responsive es aquel que se adapta a los distintos tipos de dispositivos, porque ustedes saben que hoy en día, por lo general, el 75% de las sesiones, o sea, de los accesos a páginas web, eh, se da a través del celular, ¿no? Un pequeño porcentaje, entre un 15 a 25%, dependiendo del tipo de empresa que yo sea, viene de una computadora de escritorio o de una laptop. Entonces, la mayoría de los usuarios acceden desde su celular a
casi todas las páginas. Otros ocupan la computadora como en segundo lugar. Y en tercer lugar tenemos las tabletas. Entonces, yo tengo que asegurarme que mi sitio se vea bien en cualquiera de esos tres tipos de dispositivos, en cualquiera de esas pantallas. Les voy a dar más adelante una herramienta para que ustedes puedan probar si su sitio web se ve bien en distintos dispositivos, en distintas pantallas. Ahora, vamos a hablar de, bueno, y el tema del diseño responsive también tiene que ver con que tu página cargue rápido en un celular y en una computadora de escritorio. Es decir, no solo que se vea bien, también que cargue rápido, de manera eficiente. Porque, bueno, esto quizás es un poco algo obvio, pero ustedes se han dado cuenta que cuando están no sé, en resultados de Google y le dan clic a una página y se tarda más de 5 segundos en cargar, la realidad es que creo que el 89% es la cifra, se sale, la gente se sale, ya no termina la visita. Y si la página tarda más de 10 segundos en cargar, el 99 no me acuerdo si punto 5 o punto 2, abandona el sitio, o sea, no se va a esperar. Entonces, imagínense si ustedes acaban de crear su sitio web, apenas si están teniendo visitas, y entonces cuando la gente llega a ustedes por búsqueda de Google o porque le pasaron su URL, o sea, su dirección web, se tarda la página en cargar hasta 10 segundos. Nadie se queda a esperar, ¿no? Lo que queremos es resultados rápidos, experiencia rápida, no esperar. ¿Qué más? Bueno, otro de los elementos importantes en una página web empresarial es que tenga información de contacto y atención al cliente. Esto es lo primero que entra buscando la mayoría de los consumidores. Ahora que hagamos más adelante que les voy a enseñar una grabación de sitio con una de las herramientas que les voy a recomendar, van a ver a qué me refiero. Normalmente la gente que nos googlea, lo más probable es que esté buscando cómo contactarnos, ¿ok? Y si yo tengo una página web y no tengo a la vista los métodos de contacto conmigo o los quiero incluso como ocultar, no ponerlos para que el cliente no me busque, bueno, eso es lo peor que podemos hacer en pleno 2023 para tener una buena presencia digital, ¿ok? Entonces, lo que tengo que tener siempre a la mano es la información de contacto, es decir, cómo me pueden mandar mensaje, un formulario de contacto a lo mejor, por lo menos, a qué correo se pueden comunicar conmigo, incluso colocar tiempos de respuesta, ¿no? Porque eso al cliente pues le va a dar como qué es lo que puede esperar, ¿no? Y lo de la atención al cliente, pues podemos empezar con cosas como a lo mejor lo que les decía el formulario de contacto, hasta a lo mejor un chat en vivo que esté conectado con mi número de WhatsApp empresarial, ¿no? Con mi WhatsApp Business. Esas cosas que parecen tan sencillas y que no tenerlas parece que no afectan a nuestro negocio, sí las afectan. Entonces, si hoy ustedes no tienen o tienen ya un sitio web y no tienen la información de contacto a la mano, hoy necesito que la pongan, ¿ok? Es algo que ya no puede esperar y que sí o sí tiene que estar ahí a la mano. Es otra de las cosas que la gente entra buscando a Google a veces cuando busca una empresa, ¿no? La información de contacto o atención al cliente, moda y ellas fabricante, no sé, con el ejemplo que les daba hace rato. Entonces, es importante que ustedes tengan a la mano esa información para que si alguien entra buscándola, rápido pueda obtener lo que necesita. Nosotros como clientes y como usuarios, sobre todo los nativos digitales, que ya estamos acostumbrados a esta parte de la inmediatez, si ustedes tienen, no sé, clientes mayoristas que estén que sean millennials o que sean Gen Z, ¿no? Ya con que sean millennials, que son personas que hoy en día pueden tener eh, 38 años para abajo. Ahorita no me acuerdo bien de los rangos de, de edad, pero son personas que pueden tener entre 38 hasta 27 años, ¿ok? Entonces, sobre todo esas personas, lo primero que están buscando, por lo general, es cómo contactar de manera ya más directa a la empresa, ¿no? Obviamente saben que por un sitio web eh, no es tan ágil, por ejemplo, un formulario de contacto, y van a preferir siempre pues tener se me ocurre un chat ligado a WhatsApp, porque eso es, en términos de México y algunos países de Latinoamérica, lo que más se ocupa para el contacto.
Ok, entonces ya les comenté que la página que ustedes tengan para su empresa tiene que tener un diseño atractivo y responsive. Tiene que tener, en español sería responsivo, eh, información de contacto a la vista y un medio de atención al cliente que también esté a la mano, a la vista, que no sea rebuscado encontrar, ¿no? Piensen en la frustración que ustedes sienten cuando buscan información de contacto o de atención al cliente de sus bancos y es un banco en el que no la tienen a la mano, ¿no? En la página web. Es súper frustrante porque y significa que estoy demandándole al cliente que haga esfuerzos extra para ponerse en contacto conmigo, ¿ok? Entonces, evitemos eso, por favor, o sea, como ponerlos escondidos o que la gente los tenga que rebuscar. No es la mejor estrategia para construir una relación fiel y leal con nuestros clientes. ¿Qué más tiene que tener nuestro sitio web empresarial? La historia y la propuesta de valor de la compañía. Aquí les pongo como un icono de ADN porque es básicamente lo que va a diferenciar mi empresa con todas las demás. Tanto que tenga una historia de valor, ¿no? Que sea eh, una historia digna de contar, digna de escuchar, eh, cómo fundamos la empresa, por qué nos volvimos fabricantes, qué es lo que más nos gusta de lo que hacemos hoy, hacia dónde queremos llegar, ¿no? Como esa historia y la propuesta de valor de la compañía. Es decir, por ejemplo, nosotros como fabricantes trabajamos con estas y estas telas, trabajamos con estas calidades, con estas maquinarias, podemos hacer estos acabados, no podemos hacer estos acabados, llevamos tantos años eh, trabajando para eh, X industria, para X cliente grande, importante, ya tenemos el expertise de esto, esto y esto, porque llevamos tantas décadas haciéndolo. Esa parte de la propuesta de valor de la compañía y obviamente también como el discurso persuasivo de esto es lo que yo vendo, es lo mejor que puedes tener por razón A, B y C y lo puedes obtener de esta manera, de esta otra manera y de esta otra manera. Eso es lo que debe estar también clarísimo en nuestro sitio web. ¿Qué vendemos? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Y cuál es nuestra historia como compañía? Ahora, este tema de la política de privacidad, ¿por qué seguimos bajo esta tendencia? Este tema de la política de privacidad es algo que aproximadamente tiene 4 años de haber tomado apogeo en el diseño web y en la creación de contenido web. Y básicamente es esa política en la que tenemos que contar, explicar qué es, cuál es el uso que le vamos a dar a la información que estamos recabando en nuestro sitio. Tanto a cómo se mueve la gente en el sitio, a los datos que nos deja en el sitio, ¿ok? Entonces, este tema de la política de privacidad, sí o sí tienen que ponerlo. Uno, porque legalmente esa es la estipulación. No deberían ustedes tener un sitio en línea, o sea, que esté publicado y que no tenga política de privacidad. Es muy peligroso y podrían incluso demandarlos. Igual alguien que tenga ahí como nada que hacer y diga, ay, mira, este fabricante que es mi competencia, ya vi que no tiene políticas de privacidad en su página web, lo voy a denunciar. Entonces, bueno, por eso es importante tener la política de privacidad por el tema legal. Pero también es muy importante que si ustedes en algún momento quieren hacer eh, publicidad en medios digitales, por ejemplo, redes sociales, si ustedes no tienen una política de privacidad, va a haber ciertas cosas que Facebook Ads Manager, por ejemplo, no los va a dejar hacer. Entonces, lo mejor es que desde que hacen el sitio ya la tengan lista, sea una sección tal cual en la página y que ustedes no tengan que preocuparse por ninguna cuestión, ¿ok? Entonces, la política de privacidad es súper importante que la tengan a la mano en su sitio web. Ok, entonces empezamos ahora sí con el tema del diseño responsive. El sitio web debe tener un diseño visualmente atractivo, que es lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, que refleje la identidad de la marca, que es súper importante para así seguir conectando con el cliente y no perderlo en el proceso de confusión, y que sea compatible, perdón, con dispositivos móviles. Esto lo que hace es que le garantiza al usuario que esté entrando a visitar nuestra página una experiencia óptima y accesible desde cualquier dispositivo. Em,
Si bien lo mejor no sería que tuviéramos este hábito de la inmediatez o de obtener con inmediatez lo que necesitamos o deseamos, es algo a lo que nos tenemos que adaptar para el resto es algo a lo que tenemos que adaptar nuestra estrategia incluso de diseño web, porque es algo que el que no sea lo ideal no significa que la gente no lo va a seguir haciendo. Entonces, conforme pasa el tiempo, más inmediates pedimos. Si el sitio web que tu empresa tiene no está disponible en todos los dispositivos de manera óptima, no carga de manera óptima en todos los dispositivos y la experiencia que tiene quien la visita es de mala calidad o muy incómoda, la gente no va a promover nuestra marca, no va a promover que entren otras personas a nuestro sitio web y no se va a convertir en un cliente potencial. Entonces ahí dejamos ir recursos que ocupamos para crear el sitio web empresarial, dejamos ir clientes que ya no van a seguir poniéndose en contacto con nosotras y así sucesivamente una serie de consecuencias que podemos evitarnos, consecuencias negativas que podemos evitarnos si tenemos un sitio web empresarial con diseño visualmente atractivo, que refleje la identidad de nuestra marca y que además sea compatible con cualquier dispositivo desde el que quiera entrar nuestro usuario. Mm, Ok, ahora, ¿qué es esto de la navegación intuitiva? El menú de navegación tiene que estar claro, que es el que les comentaba hace rato. El menú de navegación no puede tener como elementos que no entienda yo porque están organizados así. Siempre tiene que ser una estructura en la que para la gente sea ágil eh, navegar por el sitio, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo saber si o qué es lo que tengo que poner para que mi menú de navegación se vea claro? Lo que yo les recomiendo hacer es entrar a Google a buscar términos claves de su compañía y ver cuáles son las primeras opciones que les aparecen para en base a eso, el sitio que más les llame la atención, ver cómo tiene organizado esa parte y así poder adaptarlo a su propio diseño web empresarial. ¿Qué más? El diseño limpio y estructurado que permita a los usuarios identificar rápidamente la información que están buscando. Lo que yo les enseñaba en el sitio, que están separados los elementos, que no están encimados, que no se ve saturado, eso hace que yo como usuario, cuando entro al sitio, pueda identificar rápidamente la información que estoy buscando. Por ejemplo, yo que sé que una de las cosas que más visitan en la página web es el tema de los descargables, pues por eso lo tengo a la mano y en una de las esquinas, que es de las primeras que ve la persona cuando está en mi sitio. Utilizar espacios en blanco, que es lo que les decía en el recorrido, colores y tipografías adecuadas para resaltar elementos importantes y facilitar la lectura. He visto muchas páginas todavía en 2023 que tienen un fondo, no sé, rosa y la letra amarilla. Imagínense lo complicado que es leer esos textos. La gente no termina de leer esas páginas. Entonces, eso da a Google la información de que nuestra página no es usable, que tiene una mala experiencia de usuario, que la gente se sale rápido. Y lo que pasa con estos sitios, pues es que van ganando como un puntaje negativo por parte de los robots, que rastrean y recolectan información de todos los sitios de Internet en la web. ¿Ok? Entonces, si ese puntaje va disminuyendo, también va disminuyendo mi posicionamiento en resultados. Lo vamos a ver más adelante, pero sí quería de una vez ligarlo con este tema de resaltar elementos importantes y facilitar la lectura. Traten de poner no tantos elementos, no tantas imágenes, no tanto texto, no tantas fuentes diferentes, o sea, tipografías, no tantos colores distintos, para que el usuario no se pierda entre tanto elemento y pueda encontrar lo que realmente está buscando, que muy probablemente es información. ¿Qué más? La información concisa y relevante, lo que les digo, no sobrecarguen al usuario de información. Lo mejor que pueden hacer es ocupar viñetas o listas para facilitar la lectura de toda la info que están colgando en su sitio web. Entonces, si ustedes tienen que poner
todos los productos que manejan, no los voy a poner en un texto todos amontonados como párrafo, ¿no? Puedo hacer una lista, ¿no? De elementos para que se vean separados y la gente distinga uno de otro. Eso es, ese es un ejemplo de prácticas que pueden hacer para cuidar que la usabilidad de su sitio sea la óptima, es decir, la mejor posible, y que lo que están colgando en el sitio web sea de fácil lectura, ¿no? No que me quede yo a la mitad porque de plano está muy saturado el texto y no entiendo para qué está impuesto, ¿no? Entonces, este tema de facilitar la lectura también es muy importante porque entre más le facilite yo al usuario la experiencia, es más fácil que avance en ella. Es decir, es más fácil que siga interactuando con mi sitio web. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, les voy a enseñar la herramienta que les digo para que ustedes midan cómo se ve su sitio en diferentes dispositivos. Ok, entonces voy a entrar a ui.dev diagonal AMI responsive y esto es lo que va a pasar. Mm, mm. Les va a aparecer esta página. A ver. Y ustedes van a correr aquí, van a poner su sitio web si ya lo tienen para analizar qué tan responsivo es. Y le dan clic en Go. Mm, mm. Bueno, déjenme actualizarle aquí porque... Y esto es lo que van a ver. Yo, por ejemplo, pues puse el portal de noticias que nosotros tenemos como marketing a la moda. Entonces lo que van a ver es cómo se ve su sitio en cada una de estas pantallas y pueden ir desplazando el sitio para ver cómo se ve. Entonces aquí tienen una pantalla de laptop, ¿no? Tienen una pantalla de computadora de escritorio, tienen una pantalla de tablet y tengo una pantalla de dispositivo móvil, bueno, de celular. Entonces esta página les ayuda a ver si su sitio web no está adaptado a dispositivos móviles, si su sitio web es responsive. Ok, entonces en esta página, ustedes, la página que le pongan, se las va a poner aquí en las pantallas y ustedes van a poder ver qué tan responsivo es su sitio web. Y bueno, ahora sí, vamos a ver este tema de la estructura de la información. ¿Por qué es tan importante el tema de la estructura de la información? Si yo no tengo bien organizada la información en mi sitio web, aunque sea un sitio web atractivo, que se vea bien en distintos dispositivos, que vaya de acuerdo todo el diseño a los colores de mi identidad como marca, si la información no está bien acomodada, yo como usuario, a pesar de todos esos esfuerzos que la marca ya hizo bien para tener un buen sitio web empresarial, si yo no tengo bien acomodada la información, mi consumidor o mi usuario, mi cliente potencial, no va a encontrar la información que está buscando en mi sitio. Y eso le va a generar una experiencia negativa. Entonces, les voy a dar dos ejemplos de cómo se puede organizar o bueno, de cómo podemos respetar principios de la estructura de la información a la hora de diseñar o de repensar un diseño web empresarial. Primero tenemos la organización de categorías. Entonces, imagínense que una empresa de moda tiene diferentes categorías de productos, ¿no? A lo mejor como fabricante tengo ropa para mujeres, hombres y niños y accesorios, ¿no? Puede ser. Y entonces, si la organización no está estructurada de manera clara, de manera organizada, los usuarios lo que va a pasar es que van a tener dificultades para encontrar lo que están buscando, ¿ok? Entonces, este tema de la organización de categorías, lo que yo les enseñaba, ¿no? El menú de navegación, dividirlo en los tipos de categorías que puede encontrar mi usuario en mi sitio web. Eso es una buena práctica, organizar la información por categorías, ya sea que si tengo cosas de blog, de prensa, mi historia, puntos de venta, o sea, como toda esa información,
acomodarla de manera correcta, que sea entendible para el usuario, porque dividimos y separamos así la información. Otra buena práctica es el tema de los filtros de búsqueda. ¿Se acuerdan que les enseñé la barrita de búsqueda en el ejemplo de la página web de servicios.marketingalamoda.com? Ok, entonces esa lupita o esa lupa, esa barra de búsqueda, lo que hace es que si un usuario está buscando un elemento X, aquí por ejemplo les puse un vestido rojo, puede ser, una estructura de organización que esté bien organizada, lo que va a permitir es que la búsqueda arroje los resultados precisos y relevantes. Ahora, precisos porque es lo que está buscando el cliente y relevante porque le sirve en la búsqueda que está haciendo de información. Si yo muestro así con la barra de búsqueda solo los elementos que mi cliente está buscando, que el usuario está buscando, pues eso hace que se facilite. Si es una experiencia de compra, pues de compra, ¿no? Pero si estamos hablando de un diseño web empresarial, y yo tengo de manera, bueno, yo tengo esa parte de los filtros de búsqueda, le facilito la experiencia de navegación a mi usuario. Y eso genera una experiencia positiva. Ahora, ¿cuál es la experiencia de usuario y la usabilidad? ¿A qué se refieren estos términos que les mencionaba yo al inicio del blog, del curso? Tenemos una página web con diseño, ¿no? A secas, bonito, decente, aceptable, que atractivo a la vista y diseño centrado en el usuario. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El diseño centrado en el usuario está pensado para que como usuario que está navegando mi sitio web, yo piense qué es lo siguiente que querría hacer. Eh, Esto, por ejemplo, pues puede ser dónde están acomodados los botones, de qué colores los pongo, si se ve la letra bien clara, si tengo que hacerla más grande o ponerla en negritas, todo lo que esté pensado para que el usuario sienta que él fue el centro a la hora de que se diseñó esa página web. Entonces, por ejemplo, en términos de diseño, cuando yo solo tengo un sitio web empresarial con diseño, lo que pasa es que se ve atractivo, a lo mejor incluso está bien, está corriendo y cargando bien en distintos dispositivos, pero cuando un usuario entra, no encuentra la información que necesita, no entiende cómo está estructurada la página web, em, los elementos están acomodados de una manera en la que no es fácil interactuar con ellos. O peor, que solo estamos pensando en qué es lo que como empresa quiero resaltar primero, ¿no? Esta práctica de el contacto, ponerlo escondido, que el usuario lo tenga que rebuscar, que no esté visible fácilmente, es una práctica en la que se ve que ese sitio web fue diseñado solamente, ¿no? Más allá de centrar el diseño en el usuario, solo se hizo un diseño web que fuera adecuado para la empresa o desde la perspectiva de la empresa, no para el usuario, o sea, para el que iba realmente a usar la página web, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? Porque pues por lógica, el sitio web que yo diseño tiene que ser amigable para la persona que lo va a usar. Y mis empleados y yo no vamos a ser los que vamos a usar el sitio web empresarial. Lo vamos a pasar para que otras personas lo vean, pero no vamos a ser nosotros los que vamos a estar ahí navegando buscando información. Por eso es que tenemos que pensar cómo vamos a centrar ese diseño en el usuario que va a estar visitando nuestro sitio web. Ahora, ¿cuál es la importancia de la experiencia de usuario o de tener una buena experiencia de usuario en la página web empresarial que voy a crear o que tengo ya? En primer lugar, permite a los usuarios moverse por el sitio web de una manera fluida y encontrar lo que están buscando sin esfuerzo. Esto que les digo de verdad, el mínimo esfuerzo, es una ley por la que se tienen que regir a la hora de que creen iniciativas para sus clientes. No importa si es una dinámica de redes sociales o si es una página web. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces queremos complicar las cosas innecesariamente y eso lo que hace en lugar de impactar de manera positiva a nuestra marca, nuestra propuesta de valor, incluso nuestros valores, es que nos pesa negativamente y el usuario o posible cliente nos cataloga como una empresa que no le dio una buena experiencia en el sitio web y que ni siquiera lo ayudó a resolver el problema que tenía, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos te recuerdan como algo malo, en el peor de los casos, pues no te van a recordar. ¿Qué otra cosa?
está relacionada con la importancia de la experiencia de usuario. Los usuarios, lo que les digo, no quieren esperar mucho tiempo para ver las imágenes de los productos o para acceder a la información relevante. Entonces, entre más a la mano la puedan poner, ¿no? Que no la tengan de que hasta abajo para que el cliente tenga que bajar y bajar. El cliente no va a bajar, el usuario no va a bajar a que termine la página web. Si no encuentra rápido lo que está buscando, se va a salir, ni siquiera va a llegar a la última sección de nuestra página, ¿ok? Entonces, este tema de no quieren esperar mucho, yo como le voy a hacer para facilitarle lo que necesita resolver ahora. Y las imágenes también son importantes. A veces, sobre todo por la industria en la que estamos, pensamos que entre más pesada sea una imagen, mejor se va a ver y entonces más le va a gustar a nuestro usuario. Bueno, pues ¿qué creen? Las imágenes de más de 1 mega, 2 megas, no son la mejor opción, incluso si estamos hablando de páginas web de la industria de la moda y el vestido. ¿Cuál es el tema con estas imágenes o con estos archivos tan pesados? A la hora de que la carga, o bueno, a la hora de que el sitio está cargando, lo que pasa es que se va a tardar muchísimo en cargar por las imágenes, por ejemplo. Entonces, es mejor que yo tenga una imagen de buena calidad y que cargue rápido, a que tenga una imagen de magnánima calidad y que tarde 30 minutos en cargar el sitio por eso, ¿ok? Entonces, el tema de las imágenes de los productos también es súper importante que sean imágenes que con herramientas específicas bajen el peso es decir, cuánto espacio ocupa en un disco duro, en una USB, lo que sea, cuánto espacio ocupa esas fotografías, ¿ok? Entonces hay manera de hacerlo con herramientas gratuitas que no quitan la calidad de la imagen, pero sí hay que tener cuidado qué herramientas usamos, ¿ok? Luego, tenemos el tema de que los usuarios ven y navegan por el sitio web de manera óptima. Y si eso pasa, independientemente del dispositivo que estén utilizando, eso hace que el usuario quiera seguir interactuando con el sitio. Y les insisto, cuando creamos un sitio web empresarial o tenemos uno que ya ocupamos, lo que queremos es que todo ese esfuerzo que hicimos sea válido. Ahora, ¿cómo puedo medir la experiencia de usuario? Es decir, ya apliqué todo esto a mi sitio, a lo mejor resulta que ya me di cuenta que lo estoy haciendo muy bien. ¿Cómo puedo medirlo? ¿Cómo puedo saber si eso es verdad? Tenemos, en primer lugar, los mapas de calor, que es la herramienta que les voy a enseñar, las grabaciones de sitio y el tema de la encuesta. La encuesta, pues, es probablemente eh, no el menos efectivo, pero es necesario que ustedes sepan que las encuestas, pues, por lo general es un mínimo, una minoría las que las responden. Menos del 10% es lo que marca la mayoría de los estudios. Entonces, si yo quiero depender solo de encuestas para mejorar la experiencia de mi usuario en el sitio, no se va a poder, ¿no? Porque voy a tener muy poquita data. El tema de las grabaciones en el sitio, lo que vamos a ver ahora, igual junto con los mapas de calor, las grabaciones de sitio lo que hacen es que me dan una imagen o un video de cómo un usuario anónimo o varios estuvieron navegando a través del sitio. Entonces, me sirven porque eso hace que yo pueda ver cómo se está moviendo el usuario en mi sitio con grabaciones y que vea qué es lo que puedo mejorar. En el término de los mapas de calor, lo que va a pasar es que bueno, básicamente lo que hacen estos mapas es detectar cuáles son las zonas en las que más actividad hay a la hora de la navegación, ya sea colgando ya sea colgando, eh, no sé, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver más como a profundidad de eso. Y los mapas de calor, pues lo que les decía, ¿no? Nos ayuda a ver como la interacción, cuáles son las áreas más fuertes en las que interactúa el usuario. Ya sea porque puso el mouse, porque dio clic, porque recorrió con el cursor toda la página. Esos son los mapas de calor. Entonces les voy a abrir esta herramienta para que ustedes puedan ver los mapas de calor y las grabaciones del sitio. Ok, entonces lo que estamos viendo aquí es una de las pantallas em, de, de lo que podemos revisar en hotjar.com. Ustedes pueden ir a hotjar.com, crean su cuenta y a partir de eso pueden conectar un sitio.
Ahora, esto que estamos viendo es una demo del mismo Hotjar. Los clientes que tengo aquí conectados a sus sitios, pues por confidencialidad no les puedo mostrar esas grabaciones porque no tengo la autorización de ninguno de ellos. Entonces, bueno, les voy a enseñar aquí esto que están viendo. Ay, esto que están viendo es un mapa de calor, que es lo que les decía. Es una pantalla en la que tú puedes ver en tu sitio web cuáles son las áreas con las que más interactúa la gente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿no? Este número uno nos marca un clic. Este número dos nos marca 7 clics. Y así sucesivamente, conforme nosotros nos vamos moviendo en el sitio, me dice, ah, mira, aquí tuviste 6 clics. Entre más claro o más azul sea la zona, significa que fueron menos clics los registrados. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de los clics son en esta parte, que es la primera pantalla de la página web. Em, este término, esta marca que están viendo aquí, este término se llama above the fold, que en español quiere decir encima de el doblez. Entonces, la mayoría de los sitios tienen los elementos más, o deben tener los elementos más importantes arriba del primer doblez, es decir, en esta primera pantalla. Porque si se dan cuenta, conforme avanza esto, ya hay muchísimos menos puntos de interacción. La gente muy difícilmente llega hasta aquí abajo. Entonces, si yo pongo lo más importante aquí abajo, mi usuario no lo va a ver. Tengo que ponerlo lo más visible que se pueda y lo más arriba del primer doblez que se vea, ¿ok? Entonces, above the fold significa encima del doblez. Esta línea esta línea que divide la primera pantalla de lo demás en el sitio, se podría traducir en español como doblez, ¿ok? Entonces, este es un mapa de calor y ahora los voy a llevar a ver las grabaciones de sitio, que es otra manera en la que podemos ver cómo se mueve la gente en mi sitio, ¿ok? Entonces, aquí en este software, lo que yo hago es que puedo ver incluso me clasifica de distintas maneras la grabación de sitio o las grabaciones de sitio, ¿ok? Y me muestra distintos datos. Obviamente no me muestra nombres porque toda la recabación de datos es anónima. Me muestra el país, el número de páginas que vio esta persona, cuánto tiempo duró esa sesión, a través de qué navegador entró, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver esta que está hasta arriba para que ustedes puedan ver el ejemplo. Y le voy a dar play. Si se dan cuenta, este recorrido que ven del mouse es la grabación de sitio, es tal cual como se fue moviendo la persona a la hora de interactuar con el sitio. Entonces, aquí lo que se nota con esta como salida del cursor, del mouse, del sitio, es que salió de la pestaña. Entonces, miren cómo nos va mostrando todas las interacciones, los clics, cómo se mueve el mouse. Me voy a mover un poco más adelante para que vean más. Me voy a mover hacia acá. Y bueno, si se dan cuenta, lo que estamos viendo es básicamente cómo interactúa alguien con el sitio web. Entonces, ¿cuál es el tema con las grabaciones de sitio? Lo que yo puedo hacer con estas grabaciones o con los mapas de calor es tener información de cómo la persona está interactuando en mi sitio web e incluso dónde es o qué provoca que se salga o abandone el sitio. Les voy a dar un ejemplo de, ahora sí, una tienda en línea. Estuvimos usando la herramienta de grabaciones de sitio.
No me acuerdo si era esta que les enseñé ahora o era una de Shopify en particular. Pero bueno, el punto es que a la hora de ver las grabaciones del sitio, yo observaba que la persona, ustedes han visto las páginas de producto, ¿no? Que tienen la foto del producto, el título del producto, eso puede ser una prenda, ¿no? Las tallas, el precio, la descripción del producto, etcétera. Entonces, en esta página en particular, nosotros ya teníamos como la parte de la selección de tallas, pero yo me di cuenta que la gente se quedaba mucho revisando esa parte, o sea, como que daba muchísimos clics y muchos minutos se quedaba como haciendo la variación entre la S, la M, la L, o sea, como que clicaba mucho diferentes opciones y se quedaba ahí varios minutos. Nosotros no teníamos una tabla de medidas en la página. Entonces, fue lo que decidimos hacer. Mm, ¿Qué fue lo que pasó? Subimos la tabla de medidas en cada producto y eso a la larga dejó de pasar. Es decir, que el usuario que entraba a la página web cambiara tantas veces entre la talla, ¿no? Normalmente ya se quedaban menos minutos, ¿no? O sea, casi menos de un minuto seleccionando la opción de la talla porque vimos que veían la tabla de medidas y entonces ya regresaban a la selección de botones de talla. ¿Eso qué fue lo que generó? Que el porcentaje de conversión aumentara. Piensen en cuando ustedes están, digo, sé que no estamos hablando de e-commerce, pero quiero que les quede bien claro el porqué detrás de todo esto. Imagínense que están en la página web, que van a comprar algo y ya están casi decididos de que eso es lo que quieren, pero dudan en el tema de la talla. Entre que están decidiendo, alguien viene a decirles algo y entonces ya se salieron de la página y ya no completaron el proceso de compra. Si yo como marca voy todas esas fricciones limándolas y haciendo que pasen menos, lo que va a pasar es que subo mi porcentaje de conversión. Y mi porcentaje de conversión es súper importante para mí porque lo que me dice es de toda la gente que entró al sitio, cuántas personas te compran, ¿no? En el caso de, por ejemplo, un sitio web empresarial que no vende en línea, una conversión podría ser dejar mis datos para que me contacte la empresa después, ¿ok? Entonces, en el caso de esta marca de ropa que se hizo esa prueba y funcionó porque aumentó el porcentaje de conversión y el tiempo que la gente pasaba decidiendo entre tallas. Lo que pasa con este tipo de pruebas, cuando nosotros sabemos dónde buscar la información, por eso les doy estas herramientas gratuitas. Esta que les enseñé en particular es gratuita, tiene su límite gratuito al mes, pero para una pyme es perfecto, ese límite no se lo van a acabar, ¿ok? Entonces, bueno, les decía que es como lo importante de que esta práctica nos ayudó a mejorar el porcentaje de conversión. Cuando nosotros no revisamos estos datos, lo primero que puede hacer alguien de marketing es decirnos, no, es que necesitamos traer más gente al sitio, necesitamos más tráfico, necesitamos pagar una pauta para que nos traiga más gente al sitio y entonces de ahí ya empezamos a convertir más. Cuidado con esas prácticas, porque lo que va a pasar en la mayoría de los casos es que sí van a traer más gente al sitio, pero va a ser el mismo sitio con el que la gente ya se está peleando para convertir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a traer más gente al sitio y tampoco va a convertir. Entonces, eso significa inversión, recursos desperdiciados, porque no hice una buena, no tomé una buena decisión basada en la información que ya tenía a la mano. ¿Ok? Entonces, para este tipo de casos, por eso les digo que es importante saber cómo voy a medir la experiencia del usuario en mi sitio web, porque eso significa que si yo la tengo, eh, digamos que bien optimizada, cuando yo quiera traer, cuando yo quiera usar pauta, Google Ads, Facebook Ads Manager, pauta en LinkedIn, lo que ustedes quieran, para atraer más gente al sitio, ya va a ser un sitio web optimizado que tiene un buen conversion rate, un buen porcentaje de conversión, sin eh, que no tiene que ver con la cantidad de gente que ingresa al sitio, ¿me explico? Entonces, cuidado con cuando alguien les diga, es que hay que traer más tráfico para que convierta más gente. No, lo primero que tengo que hacer es irme a ver cómo se está moviendo la gente del sitio y en los mapas de color y grabaciones del sitio ver cómo se está moviendo, si hay algo que parece que no está encontrando. Se necesita mucho sentido común, sí, para hacer este tipo de análisis y evaluaciones de ya los datos que nos dan estas herramientas.
y por ahí dicen que el sentido común es el menos común, pero bueno, ya les paso los tips para que ustedes a la hora de que ya tengan su sitio puedan empezar a mapear de manera correcta cómo está la experiencia de usuario y realmente puedan tomar decisiones basadas en la información que ya tienen ahí, ¿ok? Ahora sí, vamos a pasar al mítico SEO. SEO significa Search Engine Optimization. La S de búsqueda en español, engine, que sería como motor, y optimization, optimización. Básicamente la conocemos en español como optimización para buscadores o para motores de búsqueda. Lo de motores de búsqueda se usa más en España, pero en español latino, digamos, se ocupa más como optimización para buscadores. Ahora, lo que les decía, voy a hacer de nuevo un hincapié. Esto que estamos viendo aquí en la pantalla es o bueno, esto que vamos a ver ahora de la parte de SEO, es un resumen muy pequeño de nociones mínimas que ustedes tienen que tener. Pero alguien especializado en SEO o que tiene ya como por lo menos como profesional nociones básicas, esto es pues lo mínimo que les tiene que explicar como clientes a ustedes, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren que les construyan un sitio que esté optimizado para buscadores, es importante que pues ustedes también tengan estas nociones, porque si ustedes no la tienen, por eso pasa y nos ha tocado ver muchos emprendedores y dueños de negocio de pequeñas y medianas empresas que mandan a hacer su sitio y el sitio no está optimizado para buscadores. Entonces, a la hora de que uno lo carga, tarda mucho en cargar, las imágenes tardan mucho en salir, no hay palabras clave en todos los textos que tienen hablando de su negocio, em, no hay eh, palabras clave en los títulos de las páginas, ¿no? O sea, es algo que cero está optimizado para buscadores y cuando buscan a la empresa en Google, pues es de los últimos resultados de la primera página, aunque sea tal cual el nombre, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo igual de, em, de otra página. Esta página tenía su página web normal, ¿no? Propia, y además tenía, aparecía en páginas de las concept stores que vendían su ropa, ¿no? Entonces, había concept stores o negocios en línea, tiendas multimarca, que también vendían esta marca, vamos a llamarle NZ. Entonces, la marca NZ estaba presente en multimarcas y también en otras como boutiques o concept stores que venden distintas marcas de distintos diseñadores, ¿ok? Entonces, esta marca, cuando empezamos a trabajar, cuando empecé a trabajar con ella hace como 2 años, me parece, cuando uno la buscaba en Google, NZ, pues no es el número, pero NZ, y le dabas enter, era como la sexta opción que salía, a pesar de que tal cual tenía, o sea, pues tal cual estaba buscando la página, ¿no? De NZ, lo primero que me salía eran todas las multimarcas en las que estaba presentes y las boutiques, ¿no? Entonces, eso imagínense, o sea, la presencia web en línea no estaba óptima, ¿no? Porque si yo quería buscar la marca NZ, tenía que irme hasta el sexto resultado para de verdad entrar a la página que yo estaba buscando. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos toda la optimización para buscadores y en menos de 6 meses la página ya, creo que fue después del quinto mes, la página ya estaba en los primeros resultados. O sea, a pesar de que los que aparecían en las primeras posiciones al inicio eran marcas o multimarcas que ya tenían bastante tiempo en la industria, ya tenían bastante autoridad como dominios, que ese término también lo vamos a ver más adelante, eh, a pesar de eso, una buena optimización para buscadores les puede ayudar mucho en su presencia en línea. Este ejemplo me gusta mucho contarlo porque no fueron grandes cambios los que se hicieron a la página web, o sea, tal cual la estructura no se cambió para nada, solo fue tal cual todo lo que les voy a enseñar ahora para la optimización de buscadores se aplicó y en menos de 6 meses ya estaba resuelto ese problema. Ahora, este tema del tiempo es súper importante que yo se los mencione. Para la optimización en buscadores, por lo general, los resultados de una estrategia se ven entre los 6 meses a los 9, 12 meses. Porque el SEO, como es algo que se hace de optimización orgánica, es decir, no hay pago aquí, no son anuncios, pues, para atraer tráfico,
se trae tráfico de manera orgánica, es decir, sin pagar por ese tráfico. Las estrategias de SEO por lo general toman ese tiempo en meses en verse los efectos o los resultados ya de manera importante, porque pues es algo que paulatinamente Google va alimentando, ¿no? Tanto en su base de datos de información que tiene de cada página web, como todo lo que se actualiza todos los días. Entonces, si ustedes van a ejecutar una estrategia de SEO o van a contratar a alguien que les haga una estrategia de SEO para su sitio, es súper importante que sepan que los resultados se van a ver por lo menos en 6 meses de espera, ¿ok? Ahora sí, vamos a pasar a hablar de los 3 pilares del SEO. Bueno, el SEO es una de las partes que más me gusta de todo marketing digital. Podrán ver en la reseña que les va a dejar la Canaibe para el curso, que mi especialidad es justo el tema de digital marketing, o sea, marketing digital. Y en particular lo que a mí más me gusta es el tema del SEO y las estrategias de pauta en redes sociales, ¿no? Facebook Ads Manager, Pinterest, LinkedIn, Facebook Ads Manager, que sirve para Facebook e Instagram, ¿no? Entonces, bueno, el SEO, lo que les decía al inicio de la clase, es un universo entero dentro del universo que ya es marketing digital, dentro del universo que ya es marketing. Entonces, hay muchísimas cosas que podríamos hablar de SEO, podríamos hablar horas y horas y horas, más a mí que me encanta hablar de SEO, pero hoy lo que les quiero dar es lo mínimo viable que tendrían que saber ustedes para poder contratar a alguien que les ayude en la optimización de su sitio. La optimización del sitio no es opcional. Yo lo que les recomendaría es o contratan a alguien externo o educan a alguna de las personas que ya les haga marketing digital en su empresa actualmente o el diseño web incluso para que adecue el sitio a la optimización para buscadores. ¿Ok? Ok, entonces el SEO tiene 3 pilares y a partir de ahí ya se abren como otras 3 puertas a otros 3 mundos. En primer lugar está el de la relevancia, que normalmente se conoce como contenido o SEO on page, o sea, SEO en la página. Eh, Esta parte de la relevancia y los contenidos básicamente tiene que ver con que las palabras clave se encuentren en el contenido que nosotros generamos, ya sea en una página home, o sea, de inicio, en un artículo, si tenemos blog en nuestro sitio web empresarial, en las páginas distintas en las que el usuario puede navegar, que haya palabras clave en los contenidos que estamos generando. Es decir, que si el usuario busca algo en Internet, lo puede encontrar en el sitio web y que el sitio web esté diseñado, adaptado para que esa información, ese contenido de relevancia, esas palabras clave, los robots de Google que rastrean toda la información en los sitios web para justo seguir un algoritmo y mostrar los resultados de búsqueda cada que alguien hace una búsqueda en Google. Si yo tengo adecuado el sitio y adaptado bien esta parte de la relevancia y las palabras clave en todo lo que yo tengo en mi sitio, lo que va a pasar es que la persona va a encontrar lo que busca con entrar a mi sitio. Entonces, por ejemplo, si yo soy un fabricante, no sé, de ropa con tejido de punto, y lo que hago es que pongo esas palabras clave, ¿no? En mi sitio. Hay un porcentaje como válido o aceptable de veces que puedo poner esa palabra clave. Ahorita no me voy a meter en esos temas porque, insisto, ya son muy, 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 muy técnicos y los puede que los confunda incluso. Entonces, bueno, lo importante es que esa página que yo tengo, por ejemplo, como mayorista o fabricante de ropa de tejido de punto, esas palabras clave las ponga yo en mi sitio y que tenga súper claro cómo la gente buscaría información para llegar a mi sitio. Por ejemplo, nosotras como casa consultora, a lo mejor sabemos que si alguien busca, ¿qué será? Casa consultora, marcas de moda México, es una búsqueda que puede hacer que lleguen a nuestra página web, ¿no? Un fabricante de tejido de tela de punto, tal cual, el término clave de fabricante tejido de punto México sería una búsqueda que podría hacer que la gente llegara a mi sitio. Si yo esas palabras clave las tengo acomodadas en distintos lugares de mi sitio web empresarial, lo que va a pasar es que si alguien busca eso en Google, puedo aparecerle como posible resultado en la búsqueda web.
Ahora, pasamos al tema del SEO técnico, es decir, de la experiencia en el sitio web. El SEO técnico básicamente tiene que ver con qué tan rápido carga mi sitio, cómo es la experiencia, si es usable, si es accesible. En usable y accesibilidad les puedo dar ejemplos como eh, que la letra se distinga del fondo, ¿no? Eso es algo que también evalúan los robots de Google a la hora de que rastrean e inspeccionan los sitios. Por ejemplo, si yo tengo un título que es blanco y, y una letra que es amarilla, pues ahí me va a marcar malos puntajes de usabilidad y accesibilidad en mi sitio. La herramienta de Google que es para medirlo. Entonces, miren, ustedes entran aquí a pagespeed.web.dev y esta es la página que les va a arrojar. Ustedes van a meter aquí la página web que ustedes quieren analizar y les va a dar información técnica e información un poco más digerible, si lo quieren ver así. Dependiendo de la puntuación que tengan, pues es si se tienen que preocupar o no. Esta herramienta también nos mide el tema de SEO. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la que yo les estoy enseñando, que es marketingalma.com, tiene un puntaje de SEO sobre 100. ¿Eso qué quiere decir? A ver, les voy a poner aquí abajo la parte de SEO para que la vean. Esto lo que quiere decir es que confirma esta herramienta que las páginas siguen los consejos básicos de SEO, que es lo que yo les estoy explicando ahorita y que ahora vamos a seguir revisando. Entre ellos, bueno, mm, bueno, creo que aquí no me da como tanta info. Mm, mm, mm. Esta herramienta le sirve también para ver el tema de la experiencia de usuario. La experiencia de usuario, que es lo que les digo, el SEO técnico, también actuación, pues es performance, o sea, cómo está el rendimiento. Entonces aquí es donde ustedes van a ver qué es lo que tienen que corregir. A lo mejor tarda muy poco en cargar la página o tarda mucho en cargar la primera imagen, ¿no? Aquí es donde van a poderse ver y poder darle información incluso a su programador, si es que alguien les diseñó el sitio, para ver qué es lo que ese programador tiene que arreglar en el sitio, ¿ok? Entonces, bueno, nos regresamos a la presentación. Entonces, bueno, les contaba del SEO técnico, que tiene que ver tal cual con la experiencia, el tiempo de carga, la usabilidad, que es lo que les decía de si la accesibilidad, si se ve o no, si es visible o no un título, algún texto. Y luego tenemos el tercer pilar, que es la autoridad, que es lo que se conoce también como SEO o SEO of the page, es decir, fuera del sitio, fuera de la página. La autoridad básicamente lo que hace es medir la autoridad que tiene nuestro dominio. Por ejemplo, el dominio canaibe.mx o .org puede tener una autoridad mucho más fuerte que a lo mejor, no sé, modayellas.mx, ¿no? El ejemplo de un fabricante ficticio que les comentaba hace rato. ¿La autoridad con qué tiene que ver? Tiene que ver con el número de veces que aparezcas en resultados de Google, el número de veces que tu página esté em, linkeada o backlinkeada, eso significaría en español que tu página aparezca mencionada en otras páginas web. Por ejemplo, si yo vendo em, por ejemplo, que a nosotros nos pusieran un link en la página del Canaime, ¿no? Eso es un backlink para marketing a la moda. Si yo pusiera a Canaime en algún link, en algún artículo, por ejemplo, y en alguna palabra pongo el hipervínculo, o sea, un link que lleve a la página del Canaime, eso es un backlink para Canaime, ¿ok? Para la Canaime. Entonces, pues la autoridad básicamente consiste en que nuestro dominio vaya subiendo de autoridad, es decir, distintas técnicas para que hagamos una especie de relaciones públicas, pero en la presencia digital. Por ejemplo, si soy una marca de usuario final, pues a lo mejor que me etiqueten en algún artículo de Vogue, ¿no? Eso le daría autoridad a mi dominio y a mi marca como la presencia en línea. Entonces, eso es la autoridad. Básicamente lo que trabajamos ahí es cómo es que voy a
aumentar la autoridad de mi sitio web y hacer que Google lo rastree, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es lo que les digo, conseguir backlinks para que mi sitio esté su link en otros sitios. Y pues obviamente el tema de difusión. A lo mejor que me saquen una nota en medios, que me mencionen en portales de noticias, etcétera. Este tema de la autoridad, pues por lo general, o más bien se debe trabajar después de que ya trabajé los otros dos, es decir, la relevancia y el SEO técnico, y después ya puedo trabajar la autoridad como pilar, tercer pilar del SEO. Ahora, antes de que me siga derecho, este tema de la autoridad para Google es importante por lo siguiente. Si ustedes están haciendo una recopilación de resultados que pueden ser prácticos para que un usuario lo vea, que es lo que hace el algoritmo de Google, si yo tengo un sitio que tiene más autoridad que otra, lo voy a poner primero porque el algoritmo lo que entiende es que el sitio que tiene más autoridad es más confiable que el otro. Y lo que Google trata de hacer es justo filtrar los resultados por los más confiables y más útiles hasta arriba. Entonces, por eso hace sentido para el algoritmo ocupar el tema de la autoridad. El tema del SEO técnico y la experiencia, obviamente, es un mejor resultado, una página en la que te vas a quedar más tiempo o que tiene un porcentaje de interacción más alto. Entonces, por eso Google también lo califica como cosas que te suben el puntaje y te levantan en los resultados o en la lista de resultados. La relevancia, pues porque obviamente entre más relevante sea el contenido para la búsqueda que el usuario esté ejecutando, eso significa que va a quedarse más tiempo en la página a interactuar y que va a valorar como más útil o funcional ese resultado en el que dio clic, ¿no? Porque sí es relevante con lo que esta persona está buscando. Listo. Ahora, ¿por qué importa la presencia de nuestra empresa en línea? En primer lugar, porque permite que las empresas sean más visibles para los clientes potenciales, lo que obviamente aumenta nuestras oportunidades de venta. Si más gente nos ve, a más gente se le puede antojar comprarnos. Punto. Dos, la generación de tráfico orgánico. Imagínense que somos una empresa de moda que se especializa en vestidos de novia y al optimizar el sitio web con palabras clave relevantes, que también tenga contenido de calidad, que tenga las etiquetas adecuadas, que lo vamos a ver más adelante, a qué nos referimos con eso, lo que va a hacer es que va a permitir que aparezca en los primeros resultados de búsqueda. Cuando los usuarios eh, o las novias, ¿no? Futuras novias, busquen vestidos de novia en México. Entonces, entre mejor trabajada tenga mi presencia web, más arriba voy a aparecer en esos resultados y más posibilidad voy a tener de generar tráfico orgánico. El tráfico orgánico es aquel por el que no pagamos, ¿ok? Esa es la diferencia. El tráfico que digamos es gratuito, entre comillas, porque, por ejemplo, contra la publicidad en Google, ¿no? Ese es un tráfico que estamos pagando, tráfico pagado. Y en tercer lugar tenemos la generación de confianza y credibilidad, que es lo que les mencionaba hace rato. Esto obviamente va a aumentar la probabilidad de que los usuarios elijan nuestra empresa antes que a la competencia. Entonces, es una de las razones más importantes por las que hay que trabajar lo que les decía de la confianza y credibilidad, para que no nos pase como en el ejemplo que les puse al principio, en el que me habían recomendado a mí y como yo no estoy en Internet, pues entonces le compraron a la competencia y se olvidaron de que me querían comprar a mí. ¿Ok? Ahora sí, les voy a explicar cómo hago mi sitio SEO friendly, es decir, amigable con todos los principios de SEO. Lo mínimo. Quiero que detengan un poco, que pongan pausa aquí y que hagan el ejercicio de googlear su empresa y ver qué les aparece. Si les aparece otra con el mismo nombre, que tiene más trabajada su presencia digital, si no les aparece nada de información al respecto, si les aparece una empresa que se llama como ustedes, pero en otro país, quiero que hagan este ejercicio y entonces regresen a la grabación. Listo. Ahora, les voy a explicar ahora sí cómo hacer que mi página empiece a aparecer en los resultados de Google. En primer lugar, la información que pongo en la página es importante. A esto me refería con las etiquetas relevantes. En SEO tenemos un término que se llama metaetiquetas. Las metaetiquetas hay distintos tipos de metaetiquetas. Entonces, una etiqueta
es aquella que le indica al inspector de Google de sitios, a ese robot que va inspeccionando todos los sitios, de qué es una página, de qué se trata una imagen, cuál es la palabra clave de un texto, de un artículo, etc. Entonces, en el título de la página, que es lo que me aparece básicamente aquí arriba, tiene que estar la palabra clave, ya sea la de mi empresa o la del contenido que va a tratar esa página. Por ejemplo, lo que les decía de Moda Ellas, ¿no? Moda y Ellas, y no sé, a lo mejor están viendo la página de sobre la empresa. Entonces aquí podría ser el título de la página, que yo lo configure como Moda y Ellas sobre la empresa. Y la descripción, que es la metadescripción, es eso que nos aparece en los resultados de Google cuando nosotros buscamos cualquier cosa, ¿no? Lo que nos aparece en el texto que podemos ver del sitio web es la metadescripción. Entonces, si yo esa metadescripción la tengo configurada con lo que yo quiero, lo que va a pasar es que el usuario va a ver la información que yo le quiero mostrar. Si no tengo configurada una metadescripción, lo que va a pasar es que Google en automático va a jalar una por default, va a jalar el texto que cree que es relevante de mi página. Entonces, ¿qué es lo mejor? Obviamente que yo configure esa metadescripción, no que lo deje ahí a la imaginación de Google. Les voy a abrir un ejemplo para que vean cuál es la metadescripción. Ok, entonces lo que tenemos aquí es que yo hice una búsqueda en Google, creo que ahí ya la ven, cursos de moda online gratis, ¿ok? Entonces, esto que aparece aquí es el título de la página, el título que yo configuré, y esto de aquí abajo es la metadescripción. Si se dan cuenta, hay algunas que están como cortadas y hay otras que están como completas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que pasa cuando yo tengo configurada una meta descripción es que esto yo lo configuro. Si no lo tengo configurado, Google va a jalar la información que quiera de la que yo tengo en mi sitio para mostrarla y que piense que es como lo más relevante para quien esté rastreando haciendo esa búsqueda, ¿no? Con esa palabra clave. Ok, entonces, ya casi acabamos. El uso de palabras clave, que es como lo principal con lo que hacemos nuestra página SEO friendly, amigable con principios básicos de SEO, es también usar las palabras clave en el contenido de la página. Entonces, en los encabezados, que normalmente en SEO conocemos como H1, H2, H3, H4, que viene de la palabra heading en español, en inglés, perdón, que significa encabezado, aquí lo que ponemos es cuidar que las palabras clave estén en los encabezados también. No es necesario que estén en todos los encabezados subtítulos que yo tengo en un artículo web, por ejemplo, o en mi página de inicio, pero sí que estén en por lo menos 2 o 3 subtítulos. Y en los textos, que lo que les decía es, pues al final ahí van las palabras clave. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi página web una descripción de mi empresa y no pongo las palabras claves fabricante de prendas de tejido de punto, significa que no estoy incluyendo palabras clave. Si sí las incluyo, significa que mi texto es SEO friendly o amigable con principios de SEO, porque estoy incluyendo las palabras clave que quiero, eh, con las que quiero que me relacione Google. Es decir, que si me relaciona con esas palabras clave, cuando alguien busque esos términos en la barra de entrada, en la barra de búsqueda, lo que va a pasar es que puede arrojarle mi contenido o mi página como posible resultado. Y en las imágenes, esto es lo que menos hacen las empresas y es de lo que, no que más nos sume puntos en SEO, pero marca mucho la diferencia, porque por ejemplo, con esta marca que les platicaba, en algún momento, por optimizar también las imágenes, tuvimos una venta de alguien que buscó imágenes de cierto vestido y que llegó a la página de esta marca, NZ, vamos a decirle así, que llegó a la página de NZ y que compró el vestido porque lo encontró en la búsqueda de Google de imágenes. Entonces, imagínense lo relevante que es sí tener bien aterrizada esta parte. En primer lugar, en las imágenes, es decir, cómo las podemos optimizar y usar las palabras clave para que nuestro sitio sea SEO friendly, incluso en la parte de las imágenes o en las imágenes que incluimos.
Las imágenes tienen que tener la palabra clave en el nombre del archivo. Eso, pues normalmente lo conocemos también como metatítulo de la imagen. El nombre del archivo es uno cuando lo vamos a subir, que es como está guardado en nuestro equipo, y otro como se va a llamar la imagen en el constructor de sitios que manejemos, ya sea WordPress, Wix, la tienda de Shopify, etc. Y el texto alternativo es ese texto que Google lee, mm, 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 ese texto que Google lee y que básicamente es ese que arroja cuando la imagen no puede cargar y es ese texto como descriptivo que pone. Texto alternativo se llama y en SEO lo conocemos como alt text. Ese alt text también tiene que tener las palabras clave. Les voy a dar un ejemplo. Para NZ, alguna de las palabras clave o textos alternativos que usábamos era, por ejemplo, styling, pantalón nudo 2023, que eran maneras en las que nosotras pensábamos que la persona buscando eh, podía querer encontrar imágenes como esas, ¿no? Hay muchas recomendaciones, sobre todo en el tema de SEO, que tiene que tener solo palabras clave. Yo lo que les recomiendo y que me ha funcionado en los últimos 5 años es poner palabras clave, pero también buscar que sea un acomodo de las palabras clave como la gente lo buscaría en la búsqueda de imágenes, ¿no? Yo, por ejemplo, pues hacía eso con esa marca en particular. Si ustedes fueran un fabricante, a lo mejor en una de mis fotos pondría, no sé, más allá de logo, moda y ellas, que sería como el descriptivo, pondría algo como moda y ellas, fabricante México 2023, ¿no? El tema del año lo hacemos porque pues tiene que ver con que la gente busca resultados de búsqueda más actualizados y es como un buen hack que les puedo dejar. Pero bueno, básicamente para ya cerrar este tema, en las imágenes, lo que respecta al uso de palabras clave, hay que ponerlas en el nombre del archivo y en el texto alternativo, que se llama alt text. Ahora les voy a platicar de la herramienta de análisis y seguimiento de datos, Google Analytics 4, que es como la renovación de lo que se usaba solo como Google Analytics. Google Analytics nació en 2003 y Google Analytics 4 es la actualización que han hecho para 2023. Imagínense, después de 20 años de usar Google esta herramienta, de darnos esta herramienta de análisis de datos, apenas es que ya nos dejó usar. Entonces, bueno, les voy a explicar un poco de la instalación. Cómo se ve cuando ustedes instalan en su página el código para que esta herramienta de Google haga el seguimiento sobre el tráfico en su página web. Ustedes van a teclear en Google Analytics, así como está aquí, Google Analytics. Les va a salir una página que se llama Empieza en Google Analytics hoy. Le van a dar clic ahí. Les va a pedir que se conecten con una cuenta de Google. Tienen que conectarse con la cuenta que vayan a ocupar para revisar los datos de su negocio. Es decir, si ustedes ya tienen una cuenta de Gmail para su negocio, ocupen esa. Es decir, loguéense, inicien sesión con esa. Y bueno, cuando ya inician sesión, los manda a una pantalla como esta. Hay un asistente aquí. Si ustedes le dan clic aquí en donde dice Start collecting data for your website or app, les va a salir a ustedes en español, si tienen configurada su computadora en español. Comienza a recolectar data de tu sitio o app. Y le dan aquí en web, porque es lo que ustedes tienen una web. También se puede ocupar para apps, pero obviamente yo les voy a explicar el tema de web nada. Los va a llevar a esta pantalla y ahí ustedes ponen la URL de su sitio web, ponen cómo le van a llamar a ese flujo de datos, que así es como se llama cada conexión que hagan ustedes a cada sitio, y le van a dar, activan esta opción de que en español sería como medición mejorada, para que sí les mida las páginas, los scrolls. Esto la versión anterior de Google Analytics no lo medía.
y los clics que llevan a otros sitios, que es aquí lo que marca como outbound clicks. Los outbound clicks son clics que alguien da en tu página, pero que llevan a otro sitio. Esto no se podía medir en Google Analytics normal. En Google Analytics 4 ya se puede. Y le van a dar crear stream, o sea, en crear como flujo de datos. Les va a arrojar este código, o sea, les crea como un identificador para su sitio web. Y este código, creo que aquí viene. Ese ID que les sale ahí arriba lo pueden conectar con Google Tag Manager o con una etiqueta que van a copiar y pegar en su sitio. Entonces, no quiero irme o alargarme mucho en esta parte porque solo en esta parte nos podríamos hacer 45 minutos para poder explicarles como el paso a paso y cuestiones que se tienen que revisar en la instalación de Google Analytics en su página web empresarial. Entonces, si llegan a esta parte y ustedes la tienen que resolver, pueden sin problemas mandarnos mensaje a contacto@marketingalamoda.com y les puedo pasar por esa vía ya mi WhatsApp para apoyarlos en lo que necesiten de esta configuración, ¿vale? Porque si es algo, no es algo complejo, si van viendo tutoriales, la verdad es que es una interfaz, una plataforma que justo está diseñada para que no necesites saber código para usarla, pero pues no los podemos alargar más aquí, pero quería explicarles un poco cómo funciona la instalación y ahora vamos a ver qué es lo que podemos ver en esta, pues en esta herramienta. Entonces, estos datos que yo les pongo aquí, son de junio de este año del portal que tenemos nosotras como marketingalamoda.com, que es como nuestra página madre de todo lo que hacemos. Entonces, bueno, les cuento. Aquí lo que están viendo ustedes, déjenme mover la barra de Zoom para que se vea. Aquí lo que están viendo ustedes es, uno, la página pues principal, ¿no? Esto es lo que se ve en cuanto ustedes entran a Google Analytics y ya tienen conectado un sitio. Van a ver métricas en esta pantalla que se llama página principal y aquí lo que les arroja es como los usuarios, las conversiones, el número de eventos que ha ocurrido en el sitio en un rango en particular de tiempo. Ustedes lo pueden configurar. Por lo general les sale 7 días o creo que los últimos 30 de 28 días. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es usuarios, cuántos usuarios entraron en junio a marketingalamoda.com, cuántos son usuarios nuevos. Al ser pues una especie de blog, que la mayoría, es decir, el 64, perdón, que la mayoría sea usuarios nuevos, es totalmente normal, porque en nuestro caso la mayoría de la gente entra por tráfico orgánico, es decir, gente que buscó algo en Google, ay, y que llegó a nuestro sitio web. Entonces, el tema de usuarios, tantos usuarios nuevos, está sano porque estamos hablando de un blog. Luego tenemos el número de eventos, el número de conversiones. También hay una sección, esta de la derecha, que dice número de usuarios durante los últimos 30 minutos. Aquí, por ejemplo, pues estamos viendo que alguien desde Israel está viendo la página y otra persona desde México la vio en los últimos minutos. ¿Qué otra cosa puedo ver? Otros datos de la audiencia son el país del que entran y la ciudad. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo que, estos ya son datos de los últimos 28 días. Entonces, tengo, por ejemplo, que estos de los países son de los últimos 28 días. Entonces, tengo que de México entraron 492 personas y así sucesivamente con cada país. Ahora, en la parte de Bogotá, perdón, de ciudad, lo que veo es que entraron 135 personas desde Bogotá, 104 desde Ciudad de México, 39 desde la Ciudad de Madrid y así sucesivamente. Eso es algo más que podemos ver de los usuarios, desde qué ciudad están entrando al sitio web. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver cuáles son sus intereses, cuáles son, con qué sexo se identifican y la edad. Entonces, este tipo de cosas a mí me sirven para también trabajar cuáles son las diferencias entre mi buyer persona o mi cliente ideal de la página web y cuáles son los rasgos de mi cliente ideal de Instagram, por ejemplo. En nuestro caso,
para la parte de la edad, en nuestro caso, por ejemplo, para la página web, por lo general tenemos 35 a 44 como la edad top y 18 a 24 como otra edad top. En nuestro Instagram, la edad más fuerte es de 25 a 34. Entonces, yo sé que hay contenido que funciona mejor en la página web y mejor en la página o en las redes sociales. Para esto me sirve este tipo de herramientas, porque me da información que ya está ahí a la mano, que yo puedo tener de manera gratuita y que me va a servir en un futuro para tomar decisiones. Entonces, también puedo ver el tema de la composición por sexo y los intereses. Los intereses, ¿cómo los saca Google? Como él tiene datos de los, bueno, como el algoritmo tiene datos de a dónde entramos nosotros, a qué tipo de páginas visitamos, esas son las cosas que asocia con nuestros intereses. Entonces, aquí que en intereses me marca tecnología, tecnófilos, es gente que o está apasionada por el tema del tech, que normalmente consume cosas relacionadas con herramientas digitales. Aquí en lifestyle puede ser gente que eh, pues está buscando, bueno, que tiene como interés en comprar ese tipo de categorías. Después vemos el tema de entretenimientos y medios, en personas a las que les gustan las películas, lifestyle en el tema de profesionales, es decir, personas que trabajan en este rubro, amantes de la televisión y, por ejemplo, entusiastas del shopping en línea. Entonces, todos estos intereses a mí me sirven para ir creando un perfil más específico de la persona que entra a visitar mi sitio web. Conforme voy teniendo tráfico, obviamente voy recabando más información. Toda esta información que yo les estoy enseñando es de manera gratuita, solo con conectar mi sitio con Google Analytics. Ahora, ¿qué otra cosa es la última que les quería enseñar aquí? El comportamiento del usuario en el sitio, que es lo más importante que ustedes pueden ver en Google Analytics. Porque esto no se los va a dar ninguna otra herramienta de métricas que ustedes tengan asociada a su sitio. Por ejemplo, una de WordPress, una de métricas de Shopify, no les da esta información de cómo se mueve la persona en el sitio. Entonces, en primer lugar, tenemos del lado izquierdo, están viendo las páginas a las que llega una persona, cuántas vistas tienen esas páginas, cuántos usuarios la visitaron, cuántas visitas tiene por cada usuario, es decir, el promedio de cuántas páginas vio cada usuario y el tiempo de interacción medio. Eso es, pues, al final el tiempo en promedio que pasó el usuario en esta página web. Entonces, si se dan cuenta, en este tipo de tablas o de datos, lo que se van a dar cuenta es cuáles son las páginas con las que la gente interactúa más, que se queda más tiempo. Aquí yo estoy viendo que la de cuáles son los niveles de mercado de la moda es la que tiene mejor tiempo de interacción medio, es decir, más alto. Y bueno, esto es como solo una breve introducción de todo lo que pueden ver en Google Analytics. Yo desde hace 6 años que empecé a ocupar la herramienta, obviamente antes de la actualización de Google Analytics 4, ya era algo muy robusto. Hoy en día, con todas las actualizaciones que tiene por Google Analytics 4, es todavía algo mucho más fiable. Y bueno, ¿qué otra cosa podemos ver? Ya para cerrar, la actividad de los usuarios por cohorte. Eso significa que yo aquí voy viendo los datos de cómo entran las personas, ¿no? Es decir, semana 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, cuál es el porcentaje de interacción o de actividad que hay en el sitio. Entonces, si se dan cuenta, en la semana 1 hubo más interacción que en las demás. Así que bueno, este fue como un recorrido súper rápido de Google Analytics. La realidad es que es una herramienta que yo recomiendo que todas las empresas que tengan sitio web lo tengan conectado. Pueden buscarse a alguien, a un profesional que se los conecte para que ustedes ya puedan empezar a usarla y a lo mejor se ahorren toda la chamba de hacer la conexión. Les digo que no es algo 100% complejo, pero si ustedes quieren como tener la seguridad de que va a ser alguien profesional el que se los va a conectar, es totalmente válido. La ventaja es que por esta herramienta nunca van a tener que pagar. Es creada por Google, entonces hay un equipo completo de decenas de personas trabajando para esta herramienta. Es una herramienta de datos 100% fiables
y nunca les va a cobrar un peso. Entonces, aprovechenla porque es información que les sirve a ustedes para medir y mejorar lo que sea que estén haciendo en su página web. Ahora, como entregable de este curso, lo que van a hacer es que van a enviar el link de su página web empresarial después de aplicar todo lo que ya vieron en este curso, ¿ok? Si yo me doy cuenta que lo están mandando nada más como para un análisis y no han aplicado nada todavía, se las voy a regresar para que apliquen todo y entonces la vuelvan a mandar, ¿vale? Lo van a enviar a @contacto marketingalamada.com con el asunto entregable curso Canaibe y nosotros les enviamos un feedback personalizado en un plazo de 2 a 3 días hábiles. Y bueno, eso fue todo lo que quería compartir con ustedes para este curso de 3 cosas que no pueden faltar a tu sitio web empresarial en 2023. Espero que se vayan con mucha información, pero también con muchas ideas para aplicar ya su sitio web empresarial y cuidar su presencia en línea, para que siempre que alguien los googlee, ustedes ya estén ahí. Muchas gracias.